Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta noche vamos a mirar, escuchar con sabiduría y entendimiento lo que nos habla la palabra de Dios sobre las 7 palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario. Vamos a orar primeramente. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor, pues tú vives y reinas en nuestra vida, mente y corazón. En esta noche estamos delante de tu presencia para alabarte, honrarte y glorificarte, para pedirte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que seas ministrándonos, bendiciéndonos y dirigiéndonos, y que cada día podamos hacer tu santa y divina voluntad. Bendice, oh Dios, a los hermanos que se encuentran en todo pueblo, raza, lengua y nación. Que tu palabra, tu amor y tu misericordia sea obrando en cada uno de ellos, y que con sabiduría y entendimiento puedan entender el significado del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo y en la cruz del Calvario. En tu mano nos entregamos. Te pido mucha sabiduría y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por la unidad de los siglos y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Las palabras pronunciadas por Jesús allí en la cruz del Calvario antes de entregar su vida, podemos observar la primera palabra. Dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pater timid illich non enin sint kind faction. Lo podemos ver en Lucas capítulo 23, el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí podemos ver cómo los soldados partían los vestidos del Señor Jesús con unas acciones no muy pertinentes, no muy amigables, no totalmente salidas de todo gusto. Y vemos cómo el Señor Jesús, viendo a aquellos soldados que jugaban con sus vestiduras, como tiraban suertes, el Señor Jesús se encontraba indignado por la situación, pero con mucho amor, mucho cariño. Él se dirige al Padre diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos la acción redentora por parte de Jesús, su amor, su misericordia. Aún en aquella situación en la que se encontraba, Jesús expresa, manifiesta su amor, su misericordia y su verdad para alcanzar a entregar la salvación a todas aquellas personas, en especial a estas que tomaban acciones que no correspondían en aquel momento ni en aquel lugar, pero que Jesús, dentro de su amor y de su misericordia, les alcanzaba y le rogaba al Padre que perdonara aquella situación. También podemos ver la segunda palabra dicha por Jesús allí en la cruz del Calvario. Dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén dico tibi, nadie me kun erix in paradiso. Estamos en Lucas capítulo 23, allí en el libro de Lucas capítulo 23, verso 43. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es aquel ladrón que se encontraba con Jesús. Dice la palabra de Dios que habían 2 ladrones, y a los lados de Jesús, a su derecha y a su izquierda, y entre sí hablaban bastantes
situaciones, y una de ellas era la burla contra Jesús, mientras que el otro, reconociendo su actitud, reconociendo su situación, le dice: mira, ni aún estando en esta situación te comportas. Este hombre nada ha hecho, y nosotros hemos hecho algo por lo cual estamos pagando y condenados a muerte. Cuando él mira a Jesús, le dice: perdona mi actitud, perdóname, Señor. El Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son las mismas palabras que Dios continuamente está repitiendo. El Señor Jesús continuamente está repitiendo para con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, cuando tú, amigo mío, tienes un arrepentimiento verdadero, el Señor Jesús te toma en sus brazos y te dice: estarás conmigo en el paraíso. Recibes la salvación eterna porque tú has tenido esa actitud de búsqueda con Dios, de arrepentimiento verdadero. Y el Señor vino para salvar y para buscar lo que se había perdido. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, es el momento de que lo hagas. La tercera palabra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario es, estando allí Jesús ve a su madre y ve a su discípulo amado, y viendo la tristeza de su madre le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, exe filius taus, exe mater tua. En Juan capítulo 19, vamos allí al libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, el verso 26 y 27. Cuando oyó Jesús a su madre y al discípulo a quien la amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Así como Jesús, aún en el momento de su madre, en el momento de su muerte, mira a su madre y tiene compasión por ella. Jesús entendía lo que María estaba pasando en aquel momento. Jesús deja encomendada a María a su discípulo amado Juan, y le dice a Juan: mira, ahí, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Nosotros debemos de tomar la imitación al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice de que debemos de llegar a la estatura de Cristo. Por eso nosotros debemos de honrar padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y en abundancia. Una larga vida y una bendición sobrenatural en tu vida. Por eso, cuando tú honras a tu madre, cuando tú honras a tu padre, cuando tú les amas en verdad, cuando tú obedeces la palabra en espíritu y en verdad, entonces grandes bendiciones vendrán sobre tu vida, y así podrás reflejar ese amor hacia las otras personas. La cuarta palabra de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabachthani. En Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos allí al libro de Mateo, capítulo 27.
Y vamos a leer los versos 46. Mateo capítulo 27, versos 46. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, palabras bastante interesantes, palabras en las cuales nosotros, si miramos con sabiduría y entendimiento, podemos entender, comprender de que Jesús se encontraba cargado de pecado y por eso se siente abandonado por el Padre. Sintió que el Padre le había dejado solo, porque la palabra de Dios expresa y manifiesta claramente de que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. En aquel momento estaba Jesús cargado de todo el pecado de la humanidad, por eso deja a su Hijo amado solo. Y Jesús siente la situación y expresa al Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él entendía claramente de que en esos momentos estaba cargando con el pecado de la humanidad y que por amor a la humanidad había tomado el reto de aquella misión de salvarte a ti, de salvarme a mí, de salvar a tu familia, de salvar todo pueblo, raza, lengua, nación, de salvar a todo el mundo en general con este sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Pero Jesús sabía de que todo ese sacrificio valdría la pena porque tu vida es muy valiosa para Dios. Tú eres una persona bastante interesante para Dios. No importa tu situación, si eres un ladrón, si eres un asesino, si eres lesbiana, si eres un homosexual, cualquiera sea tu situación, yo quiero decirte en esta noche, Jesucristo te ama y el Padre te ama y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si eres un alcohólico, si eres un depravado, la palabra de Dios dice que en el momento en que te entregas a Cristo Jesús, en el momento en que le recibes en espíritu y en verdad, entonces grandes situaciones, grandes cambios habrán en tu vida, por lo cual entrarás a ser una persona nueva. Dice la palabra de Dios de que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y entras a ser un nuevo hombre. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces Él te dará vida eterna, no importa tu condición. Acércate a Jesús, arrodíllate ante Él, póstrate ante su presencia y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi mente y corazón, cámbiame totalmente y verás la bendición, verás cómo el Señor se glorifica de una manera bastante maravillosa cuando tú y yo nos disponemos en espíritu y en verdad. Dios quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él con un corazón limpio, contrito y humillado. La quinta palabra dice: tengo sed. Sitio está en Juan capítulo 19, verso 28. Vamos allí al libro de Juan, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra de Jesucristo expresada allí en la cruz del Calvario, tengo sed, es porque tenía sed de justicia, es porque tenía sed de esperanza, es porque tenía esa sed de palabra de Dios para que te alcanzara a ti y a mí. Palabras expresadas por Jesucristo en la cruz del Calvario para que se cumpliese lo dicho en la Escritura. Y dice la palabra de Dios que y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es,
y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. La séptima palabra. La palabra de tengo sed es dentro de la inteligencia del hombre. Tener sed es la necesidad de agua, la necesidad de refrescar el cuerpo, la necesidad que sentimos todo ser humano en un momento dado. Cuando nosotros tengamos sed, entonces vamos y bebemos a un manantial. Cuando nosotros necesitamos, todo ser humano, independientemente de la situación de la religión en que viva, en algún momento va a tener sed, sed de la palabra de Dios. Todos necesitamos la parte espiritual y en algún momento y en alguna ocasión y en cualquier lugar, el hombre siempre se verá necesitado de suplir esa necesidad que es la sed, y esa necesidad se suple con la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es el río de agua viva que puede refrescar tu ser. Cuando tú te sientes solo, cuando tú sientes abandono, cuando tú te sientes desamparado, entonces porque hace falta en tu vida ese manantial de vida que es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo manifiesta estas palabras y dice: el que tenga sed venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú empiezas a buscarle en espíritu y en verdad, vas a sentir esa experiencia donde vas a empezar a tener sed. Y a medida de que vas buscando, leyendo la palabra de Dios, empiezas a sentir a refrescarte, a sentirte tranquilo, a sentirte pleno en la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Todo esto está cumplido. Consumatum et. Juan capítulo 19, verso 30. Lo acabamos de leer. Ya todo había sido consumado. Ya el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario había sido consumado. Ya el trabajo que Jesucristo vino a hacer en la cruz al mundo, entregado allí en la cruz del Calvario, había sido entregado. Allí en aquel momento Satanás es puesto bajo las plantas de los pies, y Jesucristo nos da la autoridad y nos da la potestad de decir: todo está consumado. Ahora podemos predicar la palabra de Dios en espíritu y en verdad, porque el ejemplo fue dado, la profecía fue cumplida. Según el libro de Isaías capítulo 53, la profecía fue cumplida y el Señor Jesucristo había consumado, había terminado todo el trabajo, todo lo que le había entregado el Padre. Todas aquellas instrucciones fueron plenamente llevadas a cabo por el Señor Jesucristo, dándonos ejemplo y demostrándonos de que aunque seamos muy débiles, podemos ser fuertes en su palabra, podemos ser fuertes en su espíritu y en su verdad. Amado amigo que me escuchas, donde quiera que te encuentres, el Señor Jesucristo te dice en esta noche: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. La palabra de Dios allí en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera envió Dios a su Hijo amado al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, amigo, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, has podido entender, has podido comprender la verdadera razón de las palabras del Señor Jesucristo allí en la cruz, es el momento de que entregues tu vida a Jesucristo y le digas: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, límpiame de todo pecado, inscribe mi nombre allí en el libro de la vida y que no sea borrado de allí jamás. Diles: Padre, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo, ayúdame a servirte cada día en espíritu y en verdad. Envía tu Espíritu Santo para que cada día me guíe en espíritu y en verdad. Amado amigo, si hiciste esta oración, te bendigo, te felicito, pues has tomado la mejor decisión de tu vida. No lo olvides, te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el reverendo Pedro Pablo Gómez Gallego.
y quiero con todo mi corazón entregar este mensaje de vida a todo aquel que quiera recibirlo. Los tiempos son malos, las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, así que es el momento de que busques a Jesucristo en espíritu y en verdad. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Jesucristo te ama y yo también te amo. Un abrazo. Dios te bendiga.